Hola, me da mucho gusto saludarlos. Soy Federico Gómez Schumacher, vicepresidente de PayPal Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo episodio de PayPal Sessions, una serie de pláticas en las que nuestro propósito es conocer historias de éxito e inspiración. En este espacio reconocemos emprendedores, pymes, empresas grandes, también fintechs, que han hecho un trabajo excepcional en desarrollar y crecer su negocio. Ellos representan el motor de nuestras economías y son herramientas claves del desarrollo de la región. Hoy nos acompaña Carlos Herrera, que es el CEO de Aeropost.com. Es una empresa líder en servicios de comercio electrónico en Latinoamérica. La compañía se estableció hace más de 30 años como una empresa de logística transfronteriza y actualmente ofrece su servicio en 38 países y territorios en toda la región. Aeropost ofrece convenientes puntos de recolección local junto con una innovadora plataforma de pagos localizada que permite a los compradores hacer transacciones en línea de productos de origen estadounidense. Aeropost también brinda a los clientes una solución para obtener un precio completo de cualquier artículo de tiendas en Estados Unidos, pagar en moneda local y recibir sus compras en cualquier lugar de Latinoamérica y el Caribe. Habiendo dicho eso, quiero presentar a Carlos. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Primero que nada, 1.000.000 de gracias por la invitación y el chance de contar un poquito de nuestra historia. Entusiasmadísimo de poder compartir con ustedes un rato y contar un poquito cómo empezamos y hacia dónde vamos. Vamos a la historia, ¿no? Un poco de hablar cómo surge Aeropost y por qué hicieron esta apuesta, ¿no? de emprender en un negocio especializado en comercio transfronterizo. Como muchas historias de emprendedores en la región y en el mundo, Aeropost es una consecuencia de dos cosas. Una necesidad de parte del fundador de la compañía muy personal, a la cual no conseguía soluciones en el mercado y por lo tanto se dio cuenta que o lo solucionaba él mismo o no iba a conseguir alternativas. Y lo segundo, una serie de errores quizás que nos fueron llevando y enseñando en el camino, a lo mejor no de la manera más lineal. Aeropost empezó, de hecho, llamándose Periódicos Internacionales. Era una compañía en Costa Rica cuyo propósito fue lograr que alguien pudiese leer el periódico de los Estados Unidos ese mismo día en la mañana. Y básicamente no había forma de hacer eso de una manera consistente. El fundador de la compañía, Jim Fendeo, se da cuenta de esto y gracias a un poco a conexiones que tenía en líneas aéreas, en periódicos aquí en Estados Unidos, etcétera, logra montar una pequeña cadena logística muy sencilla que consistía simplemente en recibir periódicos en una ubicación central en Miami y utilizar aviones de pasajeros en aquel entonces para llevar periódicos a todos los países con una red motorizada, digamos, de pequeñas motocicletas que llevaban ese periódico a oficinas y casas, en muchos casos de expatriados que vivían en la región, pero también de empresas que querían mantenerse al día con las noticias internacionales. Así arrancamos, y era un poco porque Jim vivía en Costa Rica y quería leer el periódico él mismo. Entonces era una necesidad muy personal, ¿no? Lo que sucedió es que a medida que el negocio fue creciendo y nos fuimos dando cuenta que había una necesidad precisamente de productos, o mejor dicho, en este momento, de noticias internacionales el mismo día, empezaron a llegar preguntas de los clientes preguntando si aparte de periódicos podían recibir algo más. Y en teoría la leyenda cuenta que nuestro primer cliente fue el papá de Jim, quien era un americano que vivía en Costa Rica y le gustaba mucho el salmón enlatado, pero se había quedado sin salmón enlatado, no se conseguía en el país, y le pide, oye, ¿no será posible que aparte de los periódicos importes una caja de salmón enlatado para yo poder tener? Y así es cuando se da cuenta que si su papá estaba añorando de alguna manera productos americanos en ese momento, otros consumidores tenían otras necesidades. Muy bien, muy interesante sin duda alguna, ¿no? Y cuando pienso, como bien dices tú, empiezas de solucionar un problema, ¿no? Es sin duda alguna muy importante. Entonces, tal vez la siguiente pregunta que me viene a la mente con eso es a lo mejor platicar un poco, ¿no? Como dijiste, empezaron de un punto en donde dices, oye, hay un problema que solucionar, obviamente el modelo evoluciona en el tiempo,
Pero ¿qué otros aspectos crees que han contribuido al crecimiento y éxito han tenido, ¿no? Porque de nuevo, una cosa es decir, tengo una buena estrategia, un buen plan, pero cómo lo implemento y cómo en el tiempo, ¿no? Durante muchos años sigo en un proceso de crecimiento continuo, eso tampoco es fácil, ¿no? Sí, bueno, obviamente que hay generaciones de empleados de Aeropost que me preceden y que son gran parte de esa historia. Yo creo que una de las fortalezas más importantes que hemos logrado es siempre mantenernos muy de cerca con nuestro cliente local y tener presencia local en todos los países donde hacemos negocios. Como mencionabas al principio en la introducción, hoy en día tenemos operaciones en 38 países y es realmente importante para nosotros tener equipos locales en cada uno de esos países, ¿no? Nosotros tratamos de pensar como una compañía regional o global desde el punto de vista estratégico, pero tratamos de implementar nuestra estrategia de una manera muy, muy local y tratar de conocer bien cada uno de los mercados, porque creo que una cosa que es importante de nuestra región es entender que si bien todos hablamos el mismo idioma, hay unas diferencias marcadas, primero desde el punto de vista del consumidor, pero más allá del consumidor, desde el punto de vista de la situación de negocios o del clima de negocios que ocurre en cada uno de nuestros países, ¿no? Déjame preguntarte un poco sobre más el contexto actual, ¿no? Porque claramente la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Y por un lado es un impacto positivo cuando hablas de situaciones que tienen que ver con hacer más transacciones y más cosas en línea, porque todos hemos tenido que dejar de estar físicamente en ciertos lugares, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene sus retos muy grandes, ¿no? Y desgraciadamente en Latinoamérica hemos visto un impacto muy fuerte, ¿no? No necesariamente el mismo en todos los países, pero en algunos muy fuerte, ¿no? Entonces, tal vez preguntarte un poco cómo han ustedes manejado las dos situaciones, ¿no? El lado muy positivo de crecimiento, pero también los retos que han traído, ¿no? Que no teníamos antes. La pandemia yo creo que ha sido una montaña rusa como pocas que hemos vivido en los que hemos hecho negocios durante algún tiempo en la región. Primero por lo global que fue. Por lo general, cuando uno tiene ese tipo de shocks macroeconómicos, por lo general ocurren en uno o dos mercados, pero no de la manera como nos pegó en todos. Si bien con algo de rezago en algunos contra otros, llegó un momento dado donde todos los países estábamos pasando por momentos realmente complicados. Nosotros, primero que nada, muy agradecidos de que las medidas de salud que tomamos muy al principio de la pandemia nos ayudaron a garantizar que no tuviésemos ningún empleado con una situación delicada y grave que pasara a mayores. Gracias a Dios, los pocos casos que tuvimos de contagio hasta la fecha. Pero al principio la verdad es que la preocupación era enorme. De hecho, al principio, si recordamos, una de las preocupaciones era si cajas transportadas por e-commerce de alguna manera podían ser un método de contagio para COVID. Y digamos, era una preocupación real de nuestros empleados que tienen que lastimosamente manipular esas cajas de alguna manera u otra, y también del lado del consumidor de recibir esa mercancía en su casa y pensar en dejarla fuera. No sé si recuerdan, había artículos de déjela fuera de su casa 24 horas y cosas por el estilo, ¿no? A pasar a un mundo donde la escasez de bienes y servicios en los países, la necesidad de mantener en casa, no salir a las tiendas, etcétera, se hizo tan alta que pasamos de una contracción de demanda inmediata a una expansión de demanda brutal muy rápida. Creo que ahí lo que a nosotros nos ayudó de manera significativa fue, teníamos una base instalada fuerte y un enfoque tecnológico que nos ayudó precisamente lo que tú mencionabas antes, la escalabilidad de la tecnología es una gran ayuda para nuestro negocio. Carlos, quiero agradecerte muchísimo el haber compartido con nosotros la historia, experiencias. Yo creo que habrá gente emprendedores, empresas que tienen algo que aprender de esto, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por su tiempo.